Ok, buenas noches. Vamos a empezar haciendo 3 oraciones con postraciones, como empiezan los tibetanos. Déjenla, pongo en la pantalla para que la tengan aquí también, la puedan ver, sobre todo los que estén conectados en línea. Ok, 3 mantras con postraciones. Onamo Manjur Namo Surye Namo Tamasiri Soja. Onamo Manjur Namo Surye Namo Tamasiri Soja. Onamo Manjur Namo Surye Namo Tamasiri Soja. Rindo homenaje a la joya del Buda, rindo homenaje a la joya del Dharma, rindo homenaje a la joya de la Sangha. Ok, pues bienvenidas, bienvenidos todos los que estén en línea y los que vean luego la grabación. Hoy a la sesión 223 del viernes 8 de agosto de 2025, aquí en el curso de las escuelas filosóficas espirituales, el juego del espejo, el espíritu, la montaña es la sabiduría. Y hoy vamos a tener la tercera sesión del Sutra del Corazón, de acuerdo a Prasangika Mayamika, la escuela del camino medio. Entonces, vamos a empezar. Vamos a primero empezar generando nuestra motivación y si podemos generamos la motivación de la bodhicitta, que es la intención de alcanzar la iluminación para liberar a todos los seres del océano del sufrimiento de la existencia cíclica. Y es por eso que tomamos refugio en la triple joya, en el Buda, el Dharma y en la Sangha. Entonces vamos a hacer una meditación de 1 minuto en silencio, conectando con nuestra motivación. Empezamos. Ok, pues vamos a empezar el, haciendo la solicitud de enseñanzas. Semchenamchi Sampadan, Lojiche Dragdita, Guarchechuntun Montempayi, Choyi Corlo Corduso. Semchenamchi Sampadan, Lojiche Dragdita, Guarchechuntun Montempayi, Choyi Corlo Corduso. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencia de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a empezar con el Sutra del Corazón de la Sabiduría, el Prajnaparamita, en la versión de Kunzan, que es la que nos va a estar comentando, línea por línea. Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría, homenaje a las 3 joyas. Esto oí una vez. El Bhagavan se encontraba en Rajri, en la montaña del Pico de los Buitres, junto con una gran sangha de monjes y una gran sangha de bodhisattvas.
En ese momento el Bhagavan estaba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada apariencia profunda. En ese mismo momento el Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, observando la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, percibía también los cinco agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces, por el poder del Buda, Shariputra preguntó al Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara: ¿cómo debe proceder todo hijo del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría? Así habló, y el Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondió al llamado hijo de Sharadvati: Shariputra, todo hijo o hija del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría debe proceder de la siguiente manera, percibiendo totalmente también los cinco agregados como vacíos de existencia intrínseca. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. Igualmente están vacíos sensación, discriminación, factores aglomerantes y conciencias. Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad, carecen de características, no surgen, no cesan, no están contaminados ni libres de contaminación. No disminuyen y no aumentan. Shariputra, por esto en la vacuidad no hay forma, sensación, discriminación, factores aglomerantes o conciencia. No hay ojo, no hay oído, no hay nariz, no hay lengua, no hay cuerpo, no hay mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, objetos táctiles ni fenómenos mentales. No hay facultad visual ni demás facultades sensoriales, y así hasta llegar a la esfera mental junto con las demás esferas, y a la conciencia mental y demás conciencias. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia. No hay vejez ni muerte, ni extinción de la vejez y de la muerte. Igualmente no hay sufrimiento, origen, cesación y sendero. No hay sabiduría ni logro, y tampoco falta de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que no hay logro, los bodhisattvas se confían y moran en la perfección de la sabiduría. Sus mentes, como carecen de obstrucciones, están libres de todo temor. Habiendo trascendido completamente más allá de todo error, alcanzan definitivamente el nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, en base a la perfección de la sabiduría, han obtenido la insuperable, perfecta y completa iluminación. Por esto el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica completamente todos los sufrimientos, ya que no es falso, debe ser conocido como verdadero. Se proclama el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata gate gate paragate parasangate bodhi soja. Shariputra. Es así como el Bodhisattva Mahasattva debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el Bhagavan emergió de su concentración y elogió al Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara diciendo: muy bien, hijo del linaje, así es, hijo del linaje. Así como has mostrado es como se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría. También los Tathagatas se regocijan. Cuando el Bhagavan hubo así hablado, el llamado hijo de Sharadvati, el Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, todos aquellos que los rodeaban, el mundo entero con los dioses, hombres, semidioses y gandharvas, llenos de júbilo, exaltaron la palabra del Bhagavan. Y vamos a recitar 21 veces el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de Prajnaparamita, el mantra del sutra del corazón de la sabiduría. Tayatam gate gate paragate parasangate bodhisvaja. 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 Tayatam gate gate paragate prasangate 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 bodhisvaja. Ok, pues bien, vamos a empezar esta sesión. ¿Y en dónde nos encontramos? ¿En qué parte de la montaña de la sabiduría? Estamos en la parte más alta, en la zona de la nieve, en donde está el Sutra del Corazón. El,
viendo este sutra después de haber estudiado las escuelas de la vacuidad del yo y del mundo, que son las cuatro escuelas de la vacuidad, las cuatro escuelas budistas, de los Vaibhashikas, los Sautántricas, los Shitamatras y los Madhyamikas. Y es donde se junta la realidad convencional y la realidad última, o la verdad convencional y la verdad absoluta. ¿Qué vimos la sesión pasada? A ver hoy. Hola Yolanda, hola María Luisa. Buenas Buenas noches. noches. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Qué vimos la sesión pasada y qué vamos a ver hoy? La sesión pasada empezamos a ver el Sutra del Corazón de la Sabiduría, pero solo nos dio tiempo de ver el título y el homenaje. Y vamos a ver a continuar viendo el Sutra del Corazón, línea por línea. Perdón, la siguiente sesión vimos toda la explicación de el concepto de Bhagavan, ¿no? Esto fue en la segunda sesión, ¿no? Esto fue, empezamos a ver en la primera sesión. Y hoy vamos a continuar en este análisis del Sutra del Corazón de la Sabiduría. Entonces, nos habíamos quedado en los significados profundos y extensos. Dijo Kunsan, entonces el Bodhisattva Mahasattva Arya Balokitesvara estaba observando la práctica, es decir, estaba concentrado practicando ¿qué? La profunda perfección de la sabiduría. Entonces, la razón por la cual vamos a ver en este sutra que se le llama profunda la práctica de la perfección de la sabiduría es porque dentro de las enseñanzas del Buda tenemos dos aspectos, el aspecto extenso y el aspecto profundo. Pero quería detenerme ahí un momento porque hay algunas versiones distintas acerca de en qué estaba meditando el Buda. Entonces, quería que nos quedáramos un tantito ahí analizando qué meditación estaba haciendo. Entonces, el Kunsan, en la versión del Sutra del Corazón, aquí vamos a ver cuatro versiones distintas del Sutra del Corazón, nada más en esa parte, ¿no? Entonces, aquí, hola Miriam, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Entonces, ¿en qué estaba meditando el Buda cuando ocurrió esta enseñanza, el Sutra del Corazón? Kunsan dice, en ese momento el Bhagavan estaba sumergido en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada apariencia profunda. Y ahora nos la va a explicar ella, en qué consiste. Pero la versión del Karmapa dice, en aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las tres categorías de fenómenos llamada percepción profunda. Pero no aclaran a qué se refieren con estas tres categorías de fenómenos. Y es la única versión que al menos que conozco, que habla de las tres categorías en esta parte. En el libro de plegarias de Gon de México, de Choki Nyingma Rinpoche, ahí dice, en esa ocasión el bendito entró en el estado meditativo de la enseñanza llamada percepción de lo profundo.
que es muy coincidente con la de Kunzang, y también la versión de Lotsawa. Dice, en aquella ocasión el bendito entró en la absorción sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo, que es igual. Esta versión es muy parecida a la de Kunzang. Y en la versión de Edward Conze no habla de esta parte. Empieza más adelante, ¿no? Ya cuando se está dando el diálogo entre Avalokitesvara y Shariputra. Entonces quería detenerme un poquito aquí de a qué se puede referir en la versión del Karmapa con las tres categorías de fenómenos. Entonces, porque puede tener distintas interpretaciones. Una es verla desde el punto de vista de, la versión Theravada, que establece que hay tres características de la realidad. Anika, Dukkha y Anatta, ¿no? Que las hemos visto. Y que son la impermanencia, la interdependencia y el no yo o el no control. Pero sería raro porque esta es una enseñanza mahayana y este enfoque de las tres características es más hinayana o theravada. Entonces, se puede referir más bien a las tres naturalezas, ¿no? Aunque ellos hablan de lo trabajan como tres categorías de fenómenos, estos parece más que se refiere a las tres naturalezas, que son, que se considera que hay tres tipos de realidad. La imaginada, la dependiente y la primordial. Aunque, como dice Nayarjuna, las tres naturalezas, la imputada, la dependiente y la última, solo tienen una única naturaleza, la vacuidad. O sea, solamente hay una naturaleza que es la vacuidad. Pero claro, Nayarjuna está hablando desde la perspectiva mayámica, ¿verdad? Entonces, tenemos estas tres características acá que hablábamos. Hola Margarita, buenas noches, bienvenida. Estas tres características desde Noches a todos. buenas noches, desde el enfoque Theravada es Anika, la impermanencia, Dukkha, la insatisfacción, y Anatta, el no yo, no controlo o no alma, ¿no? Pero desde el enfoque de las tres naturalezas se habla de uno, la realidad imaginada, que es la realidad dependiente de causas y condiciones, que es destruida mediante el análisis, que tiene que ver con la realidad relativa o la verdad convencional. Luego tenemos la realidad imputada, que es cuando la mente imputa un concepto a los fenómenos y que tiene que ver con la interdependencia sutil. Entonces, esto ocurre, ¿no? Estas dos realidades están ocurriendo en la verdad convencional, la relativa. Y luego tenemos la realidad primordial, que sería la vacuidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué estaba meditando el Buda? ¿No? Entonces, vamos a ver ahora la explicación de Kunzang. Dice, el aspecto extenso de las enseñanzas es todo aquello que el Buda enseñó sobre la realidad convencional.
Y el aspecto profundo es todo aquello que el Buda enseñó sobre la realidad última. También el aspecto extenso tiene que ver con el método, con la bodhicitta y con la acumulación de mérito. Por eso se llama extenso, porque el bodhisattva para poder alcanzar la iluminación necesita acumular una extensa cantidad de mérito y hacer una extensa cantidad de prácticas. Entonces los tratados como el Abhidharma Samayankara, el fundamento de los claros logros, que se llama también de realizaciones, pero es más correcto claros logros, nos muestra todos los 5 senderos, los 10 terrenos, las 6 perfecciones o paramitas, etcétera, etcétera. Entonces quise que lo viéramos gráficamente. Tenemos estas dos verdades o dos realidades, la verdad convencional o la realidad relativa y la verdad absoluta o la realidad última. Entonces el aspecto extenso pertenece a la verdad convencional o la realidad relativa y el aspecto profundo a la verdad absoluta o la realidad última. Entonces nos explica Kunsan. En el aspecto extenso tenemos la acumulación de mérito, la compasión, el amor bondadoso, la bodhicitta, las 5 paramitas, generosidad, ética, paciencia, esfuerzo, meditación. Y en el aspecto profundo tenemos la acumulación de sabiduría, la vacuidad del yo, la vacuidad de los fenómenos y la vacuidad de la mente, ¿no? Y aquí hemos dicho, ¿no? O sea, la vacuidad del yo permite alcanzar la liberación, es la que en cambio necesitamos la vacuidad de los fenómenos para alcanzar hasta la iluminación. Y necesitamos la vacuidad de la mente para alcanzar la iluminación en una sola vida, ¿no? Entonces, Kunsan continúa. Dice, entonces esto corresponde a la parte extensa de las enseñanzas del Buda, que son las prácticas del Bodhisattva y Bodhicitta, acumulación de mérito, etcétera, etcétera. Entonces esto se llama el aspecto extenso. Y luego tenemos el aspecto profundo, que es la enseñanza sobre la realidad última, sobre la vacuidad. Así tenemos extenso y profundo. Por el lado extenso tenemos todos los comentarios de tratados que vinieron de Buda Maitreya, y por el lado profundo tenemos los comentarios conectados con Manrushri, que es el linaje de Nayarjuna. Entonces el linaje de Nayarjuna y el linaje extenso. Y por eso se le llama profunda perfección de la sabiduría, porque corresponde a la sección profunda de las enseñanzas del Buda. Profundo y extenso. Y bueno, aquí el aspecto extenso entonces nos dice, está relacionado con el Buda Maitreya, el linaje del comportamiento, el linaje de la amplia conducta. Y el aspecto profundo con el Buda Manrushri, el linaje de la visión profunda y la profunda perfección de la sabiduría o la sabiduría de la vacuidad. Y esto tiene que ver con los dos linajes que surgen del Buda. El linaje del comportamiento vasto, el de la amplia conducta de Arya Maitreya, el Acharya Sangha, Dharmakirti, el Guru Suvarnabhipi, y el linaje de la visión profunda de Arya Manrushri, Nayarjuna, Shantideva y de Vidyakokila. Y de hecho necesitamos los dos, porque en este linaje acumulamos mérito y en el otro linaje acumulamos sabiduría. Y se necesitan ambos para alcanzar tanto la liberación como la iluminación. Aunque para alcanzar la liberación no se necesita tanto mérito, y en cambio para la iluminación se requiere muchísimo mérito. Y hay que decir que estos dos linajes, llegó un momento en que estuvieron a punto de romperse, cuando vino la invasión
de los moros y de los musulmanes y de los otomanos a los mongoles que invadieron la India y destruyeron los monasterios como y la Universidad de Nalanda y prácticamente arrasaron con las enseñanzas budistas, al grado de que hoy día en la India se dice que creo que solamente el 2 o el 3% de la población es budista. Y llegó un momento, lo hemos platicado, que en todo el mundo solamente una persona tenía estos dos linajes. Había gente que tenían un linaje y otros que tenían el otro linaje, pero solamente Dharmarakshita o Serlimpa, que afortunadamente se refugió en una isla en Indonesia, en medio de una selva rodeado de animales salvajes. Él era el único poseedor de estos dos linajes y por eso es que Atisha tuvo que ir hasta allá y estar 12 años con Serlimpa. Y gracias a eso luego Atisha llevó las enseñanzas del budismo al Tíbet y es por eso que han llegado hasta nuestros días, ¿sí? Aquí nada más están algunos maestros o gurús contemporáneos de la época de Atisha como Drontompa, Langritampa, Sheragua, Checagua. O sea, grandes maestros. Entonces, digamos que estos dos linajes se salvaron, ¿no? Entonces, lo que nos está hablando aquí, Kunzan, de el aspecto extenso y el aspecto profundo de las enseñanzas. Y necesitamos los dos, ¿verdad? Entonces continúa, dice, entonces percibía también los cinco agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Aquí la palabra más importante, como recuerda en sus enseñanzas el Dalai Lama, siempre, muchas veces esta palabra también es muy importante, porque quiere decir que estaba percibiendo los cinco agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. A ver, dice Kunzan, ¿qué tipo de vacuidad estaba percibiendo? ¿La de la persona o la de los fenómenos? Al percibir los cinco agregados. ¿La de los fenómenos o de la persona? Y aquí un participante dice la de la persona y Kunzan dice no, de los fenómenos. Porque los cinco agregados son la base de imputación de la persona. Yo hubiera contestado igual que este participante, que la de la persona, pero Kunzan dice que no. Dice, ¿recuerdan cuando hablamos que hay un yo y la base de imputación de la persona son sus cinco agregados? Entonces aquí él estaba percibiendo los cinco agregados como vacíos de naturaleza intrínseca: forma, sensación, percepción, factores aglomerantes y conciencia. Él estaba examinando la realidad última dentro de esa base de imputación de la persona. Y la palabra también indica que él ya había percibido la vacuidad del yo de la persona, ¿cierto? Había pasado esa primera fase. ¿Recuerdan cómo dijimos que hay un ser imputado? Buscamos percibir su base de imputación y luego buscamos percibir la vacuidad de esa base de imputación. Entonces el primer paso ya lo había cumplido Avalokiteshvara. Por eso también quiere decir que había ya percibido la vacuidad de la persona. Y estaba ahora analizando la vacuidad de la base de imputación de la persona, que son los agregados. Esta parte es muy importante, ¿sí? Entonces, el, me voy a detener un momentito aquí, ¿no? Porque quizás es una de las partes cruciales de este sutra. El, entonces acá el, decíamos, ¿no? O sea, tenemos nosotros, mm, a ver, tenemos acá
estas dos realidades, ¿verdad? Estábamos diciendo que tenemos aquí, ¿no? O dos verdades, ¿no? Ahora, el primer paso es, decía, para alcanzar la liberación. Hola Marta, buenas noches, bienvenida. Tenemos que ver la vacuidad del yo. Si no vemos esto, no vamos. Esto es para obtener la liberación, ¿sí? Este es lo que hacen los Theravada, ¿no? Pero acá, nos dicen, ok, que para obtener la iluminación requerimos ver la vacuidad de los fenómenos, ¿no? La vacuidad del mundo, ¿no? Entonces, esto es para obtener la iluminación, ¿sí? Entonces, aquí cuando en el Sutra del Corazón nos dicen que dice acá entonces percibía también los 5 agregados como vacíos de naturaleza intrínseca, ¿no? Entonces nos dice, percibía también, y aquí la palabra clave que nos está diciendo Kunsan es esta, ¿no? También. ¿Por qué? ¿Por qué también? ¿Sí? Entonces, yo cuando lo estudiaba esto, primero pensaba que era que, ok, estaba percibiendo la vacuidad del yo y que también estaba percibiendo la vacuidad de los fenómenos, ¿no? Pero Kunsan pregunta, ¿cuál de las dos vacuidades es la que estaba percibiendo? Y entonces una participante dice, la vacuidad del yo, ¿no? Y Kunsan dice, no, dice no. Estaba percibiendo la vacuidad de los fenómenos porque los 5 agregados son la base de imputación de la persona. Y se recuerdan cuando hablamos que hay un yo y la base de imputación de la persona son sus 5 agregados. Entonces aquí él estaba percibiendo los 5 agregados como vacíos de naturaleza intrínseca: forma, sensación, percepción, factores aglomerantes y conciencia. Él estaba examinando la realidad última dentro de esa base de imputación de la persona. Y la palabra también indica que él ya había percibido la vacuidad del yo de la persona, ¿cierto? Había pasado esa primera fase. ¿Recuerdan cómo dijimos que hay un ser imputado? Buscamos percibir su base de imputación y luego buscamos percibir la vacuidad de esa base de imputación. Entonces, el primer paso ya lo había cumplido, Avalokiteshvara. Por eso también quiere decir que había ya percibido la vacuidad de la persona. Y estaba ahora analizando la vacuidad de la base de imputación de la persona, que son los agregados, ¿sí? Entonces, ok, vamos a ver. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Kunsan es que en una primera fase había visto la vacuidad del yo, pero que ahora en una segunda fase también percibía los 5 agregados como vacíos de naturaleza intrínseca, ¿sí? Y nosotros no podemos captar esto solamente leyendo el sutra, ¿verdad? Porque necesitamos las explicaciones de los gurús, de los maestros. Y estas son enseñanzas que Kunsan recibió de sus maestros tibetanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar esto, no? Él percibía también los 5 agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces, hay dos visiones. Una visión dice,
el yo es igual a los 5 agregados. Entonces, si estaba también percibiendo los 5 agregados, uno podría pensar, bueno, pues los 5 agregados son de la persona, entonces él estaría meditando en la vacuidad de la persona, ¿no? Y Kunsan dice, no, no, ¿sí? Dice, él estaba percibiendo también que los 5 agregados son de vacíos de naturaleza intrínseca. Es decir, estaba meditando en la interdependencia sutil de los fenómenos. El, y esto, si no estudiamos Prasangika Mayámica, pues no lo entenderíamos, ¿verdad? Este, el, porque tenemos que estudiar Prasangika Mayámica para estudiar cuál es la base de imputación del yo, que son los 5 agregados o la vacuidad de los fenómenos, porque los 5 agregados son 2 fenómenos, ¿verdad? El del cuerpo, el, y el de la mente, ¿verdad? Nosotros tenemos una persona, un ser es cuerpo y mente, ¿verdad? Esto es lo que es una persona, acá. Y entonces, el, el cuerpo tiene el agregado de la forma y el de la mente los agregados de las sensaciones, percepciones, de las formaciones kármicas y de la conciencia. Pero acá nos dicen, en la primera fase ya había meditado en la vacuidad de la persona y ahora va a meditar en la vacuidad de los 5 agregados. ¿Sí? Esto, aunque ya lo vimos cuando estudiamos la escuela 9B, la Prasangika Mayámica, me voy a detener un poquito acá para recordarlo. Kunsan puso este dibujito. Dice, hay una base de imputación y dice, pone un dibujito que no lo menciona, ¿verdad? ¿Es sobre qué? Sobre qué estamos haciendo nuestra meditación, ¿no? Esta es la interdependencia sutil, ¿no? Entonces nosotros tenemos que meditar en esta. ¿Cuál es el objeto imputado? La casa. ¿El qué? El designador es la mente que lo percibe, el quién, y dice, estos 3 son totalmente interdependientes. Pero luego dice que estos 2 también son necesariamente fenómenos distintos, la base de imputación y el objeto imputado. Yo aquí voy a meter un poco de ruido de mi cuchara, porque Kunsan puso aquí la casa, el dibujito de la casa, ¿verdad? Pero ella cuando explica dice que cuando buscamos a la base de imputación no encontramos nada, ¿sí? Ella misma dice, ¿no? Cuando buscamos la base de imputación no encontramos nada, ¿sí? Ella misma lo afirma varias veces. Entonces, porque dice, en el momento que encontramos algo ahí, eso ya se vuelve el objeto imputado, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, que soy totalmente ignorante, yo decía, creo que el dibujito le falta un piso, ¿sí? Porque en la base de imputación yo no pondría nada, por como ella misma dice, ¿sí? Porque cuando ves algo ahí, ya se vuelve el objeto imputado. Entonces, la casa pasa para acá. Ahora, la casa es la palabra o el concepto imputado, que aquí ella no lo está poniendo aquí, ¿sí? Entonces, este es ¿con qué estamos imputando? Con el concepto o el nombre, la etiqueta casa. ¿Qué estamos imputando? Esta forma, ese dibujito o esa forma, una casa que estamos viendo, ¿sí? Pero cuando buscamos la base de imputación, que pueden ser el techo, las paredes, los cimientos,
no encontramos nada, porque eso automáticamente se convierte en el nuevo objeto imputado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto yo se lo pensaba mandar a Kunsan para obtener su feedback, su retroalimentación, pero si lo aplicamos ahora al yo, entonces en este ejemplo, pues en el ejemplo de Kunsan, pues nosotros tendríamos que poner acá el yo, tendrás que poner el yo acá, ¿verdad? Si lo hacemos como Kunsan lo hizo, con lo de la casa, entonces tendríamos acá voy a ponerlo acá, ahí, tendríamos aquí esto que ella ahí dice no lo nombraría, y luego aquí tendríamos el yo. Pero aquí en esta propuesta es decir, no, aquí estaría el objeto imputado, es esto, ¿verdad? Son la mente y los cuerpos, ¿no? O sea, estos seres y que cada uno de ellos se siente un yo, ¿verdad? Pero cuando buscamos la base de imputación, que es lo que nos dice, entonces nosotros lo que encontramos cuando pasamos de aquí para acá, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí un yo y buscamos aquí nosotros la base de imputación, y lo que vamos a encontrar es que esa base de imputación son los 5 agregados. Entonces aquí se entendería lo que está diciendo el Sutra del Corazón, que también estaba meditando en la vacuidad de los fenómenos. Aquí esto, ¿sí? Entonces aquí estaría, esta sería para meditar en la vacuidad del yo, ¿sí? Y al pasar acá sería la vacuidad de los fenómenos, que sería, y entonces por eso está usando aquí también, ¿sí? Y esto no lo plantearía ninguna otra escuela que no fuera la prasángika mayámica, porque ahorita nos lo va a explicar Kunsan, ¿sí? Pero la escuela prasángika mayámica sí, porque lo que nos dice al estudiar la interdependencia sutil es que cuando buscamos cuál es la base de imputación de la persona, acá sería del yo de la persona, no la encontramos, porque lo que encontramos son aquí los 5 agregados. Pero igual, podríamos seguir esto, no sé, al infinito, ¿no? Entonces, cuando yo agarro y digo, bueno, ¿cuál es la base de imputación ahora ya no quisiera la persona, sino yo digo, quiero ver la base de imputación del cuerpo, ¿no? Entonces, me quedaría aquí solamente con el cuerpo, ¿verdad? La forma o el cuerpo. A la hora de buscar acá la base de imputación, bueno, cuando aparece el cuerpo, pero el cuerpo ya se vuelve el objeto imputado, ¿sí? Perdón, acá. Entonces, acá sería el cuerpo. Y cuando busco, ok,
aquí tendrás que poner un cuerpo, ¿no? De estos. Entonces, así nos podemos ir yendo al infinito, porque cuando busco cuál es la base de imputación de este cuerpo, pues sería que tiene cabeza, tronco y extremidades. Y si me quedo solamente con la cabeza y trato de buscar la base de imputación, resulta que voy a encontrar las orejas y la nariz, los ojos, la boca, ¿sí? Entonces nunca encuentro aquí el objeto, la base de imputación, ¿no? Porque ahí, ¿qué estaría ahí? El vacío, quizás, ¿sí? No la nada, ¿verdad? No es que no haya nada, pero tampoco es que haya algo, ¿sí? Es lo que nos dicen los maestros, ¿no? Entonces ahí en esta partecita, o sea, si dijéramos, no es la nada, acá en esta parte, no la voy a poner adentro, sino porque entonces parecería que como que ya lo encontramos. Pero aquí pondría, ok, ¿qué hay ahí? No es la nada, porque si yo digo que es la nada, caería en el nihilismo, ¿verdad? Pero tampoco es algo. No es la nada, pero tampoco es algo, ¿verdad? Entonces, si yo dijera que es la nada, aquí estaría cayendo en el nihilismo, en la negación. Y si yo digo que es algo, estaría cayendo en el eternalismo. Sí. Y entonces aquí estaría cayendo en alguno de los dos extremos, ¿verdad? Y en realidad lo que hay acá es la vacuidad, es el vacío. Y de ahí surge todo, ¿sí? El vacío o sunyata, ¿sí? Eso es lo que hay ahí, ¿sí? Del vacío surge todo. Pero ese vacío viene del Dharmadhatu, ¿sí? De nuestra esencia, ¿no? De la esencia búdica. Entonces, eso es lo que hay ahí, ¿sí? Y de ahí surge. Entonces, por eso es que me hace ruido poner aquí la casita, ¿sí? Entonces, más bien yo la pongo acá, ¿no? Y agrego un escalón más para poner cuál es la palabra o concepto imputado. Entonces, aquí tenemos etiquetas, conceptos. Aquí tenemos dibujitos o fotografías o la casa que convencional, ¿no? Que vemos, o una montaña, un árbol. Pero la base de imputación nunca vemos ahí, nunca la vemos. Porque en el momento que vemos algo ahí, inmediatamente se convierte en el objeto imputado, ¿verdad? O sea, esto inmediatamente aquí, cuando vemos algo ahí, inmediatamente se convierte en el objeto imputado. Entonces, pero bueno, esto trataré de confirmarlo con ella y bueno, ya lo discutiremos, lo platicaremos, ¿sí? Porque no lo encontré en alguna otra literatura esto, ¿no? Entonces no sé si este esquema ella lo hizo en su laboratorio mental Mahayana. Entonces acá dice, agrega Kunsan, dice, entonces él en este momento ya había percibido la vacuidad del yo y estaba percibiendo la vacuidad de la base de imputación del yo, que es la vacuidad de los fenómenos. Ok, entonces esa palabra también es muy importante. Dice también su santidad el Dalai Lama porque indica que ya había percibido la ausencia del yo de la persona y estaba ahora percibiendo la ausencia del yo de los fenómenos. Y esta palabra también, decía su santidad el Dalai Lama, que se encuentra en la traducción en tibetano, pero no se encuentra en la traducción en chino y en otros idiomas asiáticos. Por eso siempre recuerda la importancia de esta palabra
y siempre incita a que se le agregue la palabra también en este punto, porque si no se estaría perdiendo el significado, ¿cierto? Que es que ya había percibido la vacuidad del fenómeno imputado, que es el yo de la persona, y estaba analizando la vacuidad de la base de imputación de la persona, que es el yo de los fenómenos, ¿sí? Pero esto es lo que le da el enfoque de Prasángika Mayámica, ¿verdad? Al Sutra del Corazón. Dice, también los 5 agregados como vacíos de naturaleza intrínseca. Entonces estaba percibiendo la vacuidad, y este sutra corresponde a la escuela Prasángika Mayámica, porque ellos son los que afirman que la inexistencia intrínseca es la vacuidad. Ahora, si fuera otra escuela, no necesariamente escribirían que habían percibido los agregados como vacíos de naturaleza intrínseca, ¿cierto? Si fuera Svatántrika Yogachara, Svatántrika Mayámica, o si fuera Chittamatra, dirían, estaba percibiendo el sujeto y el objeto como no siendo entidades distintas. Pero aquí nos pone que estaba percibiendo los agregados como vacíos de naturaleza intrínseca, que es exactamente la vacuidad para Prasángika Mayámica. ¿Sí? O sea, lo que nos dice Prasángika Mayámica es que cuando tratas de encontrar la existencia intrínseca de una casa, no la encuentras, ¿no? Porque cuando la buscas, pues lo único que encuentras son partes, el techo, las paredes, el piso, la cocina, etcétera, ¿sí? Y cuando te quedas con una de ellas, automáticamente también empiezas a encontrar las partes. Por ejemplo, dices la cocina y entonces empiezas a encontrar la tarja, la estufa, el refrigerador. Y si te quedas solo con el refrigerador, pues vas a encontrar la nevera, ¿no? El motor, ¿sí? Entonces, y así te vas hasta el infinito y nunca vas a encontrar nada, ¿sí? Porque lo que vas a encontrar es el vacío, pero el vacío no es la nada, porque el vacío es la forma y la forma es vacío. Esto nos lo van a explicar en la siguiente sesión. Entonces, acá continúa, pero me quiero detener un poquito en los 5 agregados, porque tenemos entonces aquí decía, bueno, déjenme empezar primero acá, ¿no? Quizás primero antes de ver el otro. Ok, entonces nosotros decimos, ok, tenemos, ¿qué son los 5 agregados? Es los 5 componentes en que de un yo, así como un coche tiene llantas, motor, carrocería, vestiduras, y la conjunción de esos elementos es lo que llamamos coche. Igual lo que llamamos yo, según el Buda, son nada más los 5 escándalos, los 5 agregados. Las formas, la forma material y las formas mentales, ¿no? El, este primer agregado viene del cuerpo, de la materia, lo que podemos ver y tocar. Y estos 4 agregados vienen de la mente, no el cerebro. El cerebro estaría abajo, ¿verdad? No estaría aquí arriba. El cerebro sí lo podemos ver y tocar, sería una forma, ¿no? Tiene color, tamaño, dimensión. Pero lo que es la mente no es el cerebro, ¿no? Y nosotros no podemos ver nuestras percepciones, ¿no? Las captamos las percepciones, pero no podemos ver las percepciones de otro, ¿verdad? O sus sensaciones, o sus impulsos, o sus intenciones. Entonces, lo que llamamos un yo son la suma de estos 5 agregados. Entonces, acá si lo vemos desde el punto de vista de la interdependencia sutil, nosotros tenemos acá un hombre o una mujer, ¿no? ¿Quién imputa es ese concepto? Una mente. ¿Cuál es el objeto imputado? En este caso, hombre o mujer, ¿no? Acá este sería el, el objeto imputado, ¿no?
¿Y cuál es la base de imputación? Aquí puse este dibujito para que cuando hacen hologramas, ahí parece como que saliera, ¿no? Ahí lo que están, la imagen que están tratando de representar tridimensionalmente, pero en realidad es invisible, ¿no? Pero aquí no me lo puse para efectos didácticos. Es decir, bueno, de esa base, de esta base de imputación se está emanando un hombre, se está emanando una mujer, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero cuando tratamos de buscar esta base y decimos, es que sale de los 5 escandas, entonces, aquí, ¿qué resulta? Que ahora los escandas se vuelven el objeto imputado, ¿no? Y ahora tenemos que buscar cuál es la base de imputación de los escandas, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, la base de imputación de los 5 escandas son el cuerpo y la mente. Pero cuando yo agarro y digo, ok, pero me voy a quedar solamente con el cuerpo, y entonces ahora ya el cuerpo se volvió el objeto imputado, y aquí voy a tener cabeza, tronco, extremidades. Pero si yo agarro y digo, me quiero quedar con la cabeza, que era lo que hablábamos hace ratito, entonces ya la cabeza se vuelve ahora el objeto imputado, ¿no? Y entonces acá voy a tener ojos, orejas, pelo, ¿sí? Etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando trato de encontrar la base de imputación, nunca la encuentro, ¿verdad? Y ahí si como se han seguido los científicos, pues resulta que dicen, es que no encuentro nada, es pura energía, o es puro espacio, pero en realidad lo que hay es la vacuidad, ¿sí? Nada más que esa pues no la conocen los científicos, ¿verdad? No saben qué es, no la estudian, no la conocen ni conceptualmente, la mayoría de ellos, ni saben cómo accederlo, ¿verdad? Porque nunca la puedes ver. En el momento que tratas de ver la vacuidad, lo que ves son las formas, porque tú ves la vacuidad de una guitarra o la vacuidad de una montaña, pero la vacuidad en sí no existe, ¿sí? Siempre la vacuidad de algo, ¿sí? Por eso se dice, la forma es vacío, el vacío es forma. Es el vacío de tu coche, es el vacío de tu mesa, es el vacío de la silla, ¿sí? Es el vacío del mundo, ¿sí? Esto que es muy profundo, ¿no? Muy sutil, como dice la interdependencia sutil. Por eso el Buda se negaba en una primera fase a enseñar, ¿verdad? Decía, es que no lo van a entender. Y tenemos que entenderlo, luego meditar en ello, hasta que tengas una percepción directa, no conceptual, de la vacuidad del yo, y entonces te liberas, ¿sí? ¡Pum! Es o sea, no te liberas nada más conociéndolo, ¿no? Sino cuando lo ves, lo experimentas directamente, sin conceptos, y eso rompe la dualidad, ¿sí? Y entonces ahí obtienes la liberación. Entonces, por eso quería detenerme aquí un tantito, ¿sí? El, y cuando hablamos de estos 5 escandas, aquí puse varias dibujitos, ¿no? Que encontré así en internet. El yo es como un rompecabezas de 5 piezas, ¿no? Las formas, las sensaciones, las percepciones, las formaciones kármicas y la conciencia. Pero muchas escuelas budistas incluso piensan que el yo es la conciencia, ¿sí? Por eso la puse aquí en el centro. Solamente Prasanga y Kamayamika dicen, no, el yo no es la conciencia. La conciencia es uno de los 5 eskandas, ¿sí? Pero nos faltan palabras, entonces por eso se habla de Rigpa, o de la naturaleza búdica, o nuestra esencia búdica, ¿sí? Para
diferenciarla de la conciencia. Otra imagen acá sería esta, igual, formas, sensaciones, formaciones kármicas, percepciones y la conciencia. Otra manera sería más lineal, formas, sensaciones, percepciones, formaciones kármicas y la conciencia. Otra manera sería ver igual las formas, las sensaciones, las percepciones, las formaciones kármicas y la conciencia, que tienen cada, cada, cada yo, ¿verdad? Sea hombre o mujer, cada yo, cada persona está formada de estas 5 piezas, ¿sí? Pero, pues también el mundo, estas formas, nuestro cuerpo viene del mundo, ¿verdad? Viene de los 4 elementos, ¿no? La tierra, el agua, el fuego, el aire, ¿verdad? Entonces, igual podríamos, cuando buscamos cuál es la base de imputación de este yo, pues vamos a encontrar el cuerpo, ¿no? Las formas. Y cuando buscamos la base de imputación de las formas, pues vamos a encontrar los 4 elementos. Y cuando buscamos la base de imputación del elemento tierra, lo que vamos a encontrar es que están presentes los otros 3 elementos. O sea, nunca va, o sea, la tierra siempre va a tener el elemento agua de la tierra, el elemento fuego de la tierra, el elemento aire de la tierra. Por ejemplo, cuando un avión vuela o cuando un pájaro vuela, lo que lo sostiene no es el aire, es el elemento tierra del elemento aire. Igual cuando flotas en el agua, ¿verdad? Lo que te mantiene en flote es el elemento tierra del elemento agua, ¿verdad? Entonces nunca vas a encontrar ahí la base de imputación. Otra manera de verlo es así. Aquí tenemos otra, ¿sí? Aquí tendríamos otra. Aquí tendríamos otra manera, ¿sí? Entonces, si continuamos con el Sutra del Corazón, Kunsan dice, entonces, por el poder del Buda, esto es importante también porque no es que Shariputra estaba hablando directamente con el Bodhisattva, porque hay que ver que, o sea, Shariputra, acá, él es Shariputra solamente puede ver la forma nirmanakaya, ¿verdad? Del Buda. Pero en este caso, el Avalokiteshvara, él es un Sambhogakaya, ¿sí? Porque el Shariputra venía en la tradición, era un Shravaka, un oyente, y él estaría en la tradición que conocemos como Theravada o Hinayana, ¿sí? Y está recibiendo enseñanzas de Avalokiteshvara, que es Mahayana, ¿sí? Es de otra tradición, ¿no? ¿Sí? Decíamos la vez pasada que era curioso porque Shariputra era como el más sabio de todos, ¿no? Era como el más sabio, el que más sabiduría tenía los discípulos del Buda, pero está recibiendo enseñanzas del Buda de la compasión. O sea, la compasión le está enseñando a la sabiduría, ¿verdad? Qué chistoso. Pero obviamente Shariputra sabía toda la sabiduría de este nivel, vamos a decirle, Theravada o quizás más propiamente de los sutras, ¿sí? Y acá estamos yendo al otro nivel, que es las enseñanzas Mahayana. Y está acá el Buda, pero el Buda no, quizás estaba ahí en su expresión nirmanakaya, pero el Buda no habla, ¿no? Y entonces
lo que dice es, ok, él lo que establece es que se establezca un diálogo entre Avalokitesvara, que está en su forma Sambhogakaya, y Shariputra, ¿verdad? Entonces hace que se establezca este diálogo aquí. Pero esto se hace por el poder del Buda, ¿no? El poder del Buda permite que se comuniquen, digamos que son como dos dimensiones distintas, en la que está Shariputra y otra en la que está Avalokitesvara. O sea, es más bien como un diálogo mental, ¿verdad? Pero bueno, esto nos lo va a explicar ahorita Kunsan. Dice, entonces, por el poder del Buda, esto es importante también porque no es que Shariputra estaba hablando directamente con el Bodhisattva, ¿verdad? En aquí, que es o sea, cuando nosotros, se dice que cuando nosotros alcanzamos ya cierto nivel de realización, nos convertimos en bodhisattvas, generamos la bodhicitta, en ese momento nosotros podemos percibir a bodhisattvas, ¿no? Y a budas que se presentan en su forma, que esto es lo que se llama el cuerpo de gozo, ¿sí? Y el nirvana kaya es el cuerpo de emanación, para que podamos ver a un Buda, se presenta así. Y el Dharmakaya es el cuerpo de verdad, ¿no? Entonces, dice, entonces, por el poder del Buda, esto es importante también porque no es que Shariputra estaba hablando directamente con el Bodhisattva a través de la concentración del Buda, ¿cierto? Él entonces estaba recibiendo información del Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara, que era invisible a sus ojos porque existe en otra dimensión. Entonces, toda la conversación ocurre como a nivel telepático. Y también el hecho que se diga por el poder del Buda nos habla de la importancia del maestro espiritual, ¿cierto? Sin el maestro espiritual, porque el Buda es el maestro de Shariputra, Shariputra no podría absolutamente comunicarse con Arya Avalokiteshvara. O tal vez sí podría alcanzando niveles altos de concentración, pero lo importante es que en estos momentos ocurre gracias a su maestro. Entonces, gracias al maestro, él tiene acceso a esta sabiduría. Por el poder del Buda, Shariputra preguntó al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, ¿cómo debe proceder todo hijo del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría? Entonces, ¿qué quiere decir hijo del linaje? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué linaje estamos hablando aquí? Del linaje Mahayana. Entonces, ¿quién será un hijo del linaje? Un bodhisattva, porque el bodhisattva es el príncipe. Recuerdan que un epíteto de los bodhisattvas es un príncipe porque se convertirán en conquistadores o en reyes que son los budas. Entonces, para poder convertirse en budas, necesitan primero nacer dentro del linaje Mahayana. Eso quiere decir tener bodhicitta y convertirse en bodhisattvas. Cada vez que llama a alguien hijo del linaje, está llamando bodhisattva. Esto aquí también podríamos ver acá. Nosotros podemos decir que un Buda se le llama muchas veces los conquistadores o los victoriosos. Son epítetos, ¿no? Conquistador porque ha conquistado a todos sus enemigos internos, no a los externos, ¿verdad? Es victorioso porque ha logrado obtener su objetivo, ¿verdad? Y entonces dice, ok, aquí están los bodhisattvas, y entonces se dice, ok, el, al Buda también se le asemeja como si fuera un rey, ¿sí? Y entonces los bodhisattvas son como príncipes, ¿no? O el, al Buda sería el padre, y entonces los bodhisattvas serían como el hijo, ¿verdad? Y la madre es Prajnaparamita, ¿no? Que sería, entonces, aquí está haciendo estas analogías, ¿sí? Entonces, ellos serían hijos hijos del linaje, ¿no? Sí. Que
Y se dice, bueno, esto es cuando uno desarrolla la bodhicitta, ¿no? Se convierte en hijo de los Budas, ¿no? Porque es la bodhicitta la que te va a llevar a convertirte en Buda, ¿no? Te va a permitir acumular el mérito. Entonces dice, ¿cómo debe proceder bodhisattva, un bodhisattva que desea adiestrarse en la práctica de la perfección de la sabiduría? Es decir, el bodhisattva, ¿cómo debe proceder todo hijo del linaje? Esto quiere decir, ¿cómo debe proceder alguien que ya tiene bodhicitta, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer para continuar mi acumulación de sabiduría? Por eso dice, adiestrarse en la práctica, la profunda perfección de la sabiduría. ¿Cómo hago? Entonces él responde, y el bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara respondió al llamado hijo de Sharadvati. Entonces aquí esta palabra, el llamado hijo de Sharadvati, tiene dos traducciones. Algunos lo traducen como el noble hijo de Sharadvati, pero eso es simplemente porque la palabra en tibetano quiere decir calificado. Entonces podría ser que es una persona calificada, por lo tanto tiene buenas características y por lo tanto lo traducen como noble. Pero también quiere decir que lo llaman, que está calificado como hijo de Sharadvati, y esto tiene más sentido para mí porque Shariputra, Putra quiere decir hijo, y Shari es la primera parte del nombre de su mamá, que era Sharadvatra. Entonces tiene más sentido que es lo que llamaban Shariputra, aquel que lo llaman el hijo de Sharadvati. Entonces lo van a encontrar en muchas traducciones como el noble hijo de Sharadvati, pero en realidad quiere decir aquel que llamaban hijo de Sharadvati, porque por eso su nombre es Shariputra, hijo de Shari. Dice, entonces respondió esto, Shariputra, todo hijo o hija del linaje que desea adiestrarse en la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, ¿cierto? O sea, todo bodhisattva que desea continuar con su acumulación de sabiduría debe proceder de la siguiente manera, percibiendo totalmente también los 5 agregados como vacíos de existencia intrínseca. Entonces, ¿qué quiere decir totalmente? ¿Recuerda cuál era la definición de la escuela prasángika mayámica, cierto? Vamos a leerla. Una de los dos proponentes del sendero medio que afirma que los fenómenos no existen ni siquiera de manera convencional por sus propias características. ¿Y cuál es la definición en general de mayámica? Proponente budista que refuta hasta la más mínima existencia verdadera de los fenómenos. Hasta la más mínima. Por eso aquí nos ponen, el bodhisattva debe de estarse percibiendo totalmente los 5 agregados como vacíos de existencia intrínseca. Es decir, que ni siquiera en su totalidad carecen de existencia verdadera. Por eso este sutta es mayámica, por eso la definición mayámica es proponente budista que refuta hasta la más mínima existencia verdadera de los fenómenos. Luego dentro de esto tenemos la prasángika mayámica que además refuta la existencia por sus propias características a nivel convencional, que es lo que plantea la otra escuela mayámica, ¿no? La Vatántrica. Totalmente es muy importante porque quiere decir que ni siquiera a nivel convencional acepta la existencia de los fenómenos y que no acepta, por ejemplo, que la mente exista de verdad y que los fenómenos no, como plantea la escuela Chittamatra. Entonces debe percibir totalmente también los 5 agregados. ¿Qué quiere decir también? Que también debe percibir el yo de la persona, pero debe de ir más allá. Debe tratar de percibir la vacuidad de la base de imputación del yo de la persona, es decir, la ausencia del yo de los fenómenos, ¿sí? Lo que estuvimos explicando hace ratito, ¿no? La interdependencia sutil. Entonces también los 5 agregados como vacíos de existencia intrínseca, es decir, que no existen a nivel último, y de esta manera percibe la vacuidad de los agregados, la vacuidad de los fenómenos inanimados. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí esta tercera sesión, porque pues hoy vimos varios conceptos, algunos bueno, ya los habíamos visto al estudiar la escuela prasángika mayámica, pero ahora lo estábamos viendo aquí en el contexto del Sutra del Corazón. Y como son conceptos muy profundos, conviene dejar que introyectarlos, irlos asimilando
Decíamos primero conceptualmente, teóricamente, después contemplando, ok. Si eso es así, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con mi persona? ¿Cómo hubiera cambiado mi vida si yo hubiera sabido esto? ¿Cómo cambiaría mi vida en adelante si yo aplicara esto? Ah, y luego, cuando surge un insight, ahí emplazas tu mente en atención unipuntual, ¿verdad? Y eso es lo que realmente transforma tu mente, lo que realmente nos libera. Entonces, vamos a dejarlo aquí y para terminar, vamos a hacer Sarva Yoga Bodhicitta, esta meditación que el Dalai Lama, después de una postración, nos recordaba que le hiciéramos diariamente. Dice, la meditación de la doble bodhicitta, Sarva Yoga Bodhicitta. Dice, el viernes 5 de junio de 2020, su santidad el Dalai Lama nos dio el compromiso de practicar todos los días la meditación de la doble bodhicitta, también llamada el yoga que los abarca a todos. La doble bodhicitta se refiere al dúo de bodhicitta convencional y última. La bodhicitta convencional es el deseo de alcanzar la iluminación por el bien de todos los seres, y la última se refiere a la sabiduría que comprende la vacuidad. Esta meditación consiste en traer a la mente versos o ideas sobre la bodhicitta convencional, hasta conseguir generar esta sensación de gran compasión por todos los seres, unida al deseo de alcanzar la iluminación para poder ayudarlos a eliminar su sufrimiento definitivamente. Una vez que tengamos esta sensación, la transformamos en un disco de luna blanco en nuestro corazón. Entonces aquí podemos hacer esta meditación para la bodhicitta convencional. Si mi mente no es mi cerebro, ni está encerrada en mi cabeza, sino es infinita como el espacio. Si mi mente no es material, sino espiritual. Si mi mente no nació con esta vida, sino es un flujo eterno de momentos de conciencia, por lo tanto impermanente, pero continuo, ambos a la vez. Eso significa que no ha tenido principio ni tendrá fin, no nació y no morirá. Eso implica que tiene infinitos renacimientos, porque mi mente tiene esa eterna continuidad cambiante. Y si he tenido infinitos renacimientos, he tenido infinitas madres. Prácticamente todos los seres han sido mi madre en alguna otra vida. Y como buenas madres me han manifestado su bondad, su compasión, su generosidad y sus cuidados. Y si mi madre de esta vida no lo hizo, alguien me cuidó, me dio de comer, me limpió, de lo contrario no hubiera podido sobrevivir y llegar hasta aquí. Y si no lo hizo esta madre de esta vida, las madres de las infinitas vidas sí lo hicieron. Por lo cual debo sentir un gran agradecimiento, pues no hubiera podido llegar hasta aquí sin su ayuda. Ahora estas madres están sufriendo. Debo corresponder a su bondad. ¿Cómo? La única manera de liberarlas a todas es alcanzando la iluminación, es decir, la mente de un Buda. Y si así lo decides, podemos hacer el voto de alcanzar la iluminación para liberarlas a todas. Y cuando conectes con esta visión, con esta sensación, conviértela en un disco lunar blanco en el centro de tu corazón. Ok, y ahora en la segunda parte repetimos el mismo proceso, pero ahora con la vacuidad. Meditamos en la ausencia de existencia verdadera de los fenómenos hasta conseguir cierta sensación, que debemos luego transformar en un background blanco en pie sobre el disco de luna. Y bueno, aquí vamos a hacer esta reflexión de decir que la ausencia de existencia verdadera de los fenómenos no significa la nada, ¿verdad? Pero tampoco significa que sea algo, ¿verdad? Entonces, es la vacuidad. O sea, todos los fenómenos existen y no existen al mismo tiempo, ¿verdad? Existen en la verdad convencional, pero no existen en la verdad última. La forma es vacío, el vacío es forma. Y, y no es que el Buda haya inventado la vacuidad, sino que la vacuidad está en todo lo que nos rodea, pero no la vemos. Está en todos los fenómenos, en la silla, la vacuidad de la silla, la vacuidad de la mesa, la vacuidad de nuestro cuerpo, la vacuidad de nuestra mente. La vacuidad está en todo.
Pero, ¿cómo logramos percibir esa vacuidad cuando buscamos la base de imputación de cualquier objeto y vemos que no la encontramos? Pero no encontramos la nada. Encontramos la vacuidad. Y primero lo entendemos conceptualmente, y cuando la alcanzamos a percibir, esa vacuidad, la vacuidad del yo, la vacuidad de los fenómenos, la propia vacuidad de nuestra mente, todo lo transformamos en un background de pie que está encima de ese disco lunar blanco en el centro de nuestro corazón, de esta manera. Y cuando tenemos ambas, mantenemos las dos imágenes junto con las dos sensaciones durante algún tiempo. Entonces aquí vimos hoy que el Bodhisattva estaba meditando en la vacuidad de la persona, pero también en la vacuidad de los fenómenos, es decir, en la vacuidad de los 5 agregados que componen a esa persona. Porque con el Sutra del Corazón, el Buda no solamente buscaba que alcancemos la liberación, sino que vayamos más allá, que alcancemos hasta la iluminación, entrando al camino del Bodhisattva. Ok, como son las 9 de la noche y en varias partes del mundo hacen una meditación para la paz del mundo, y podemos hacerla para la paz de México. Entonces, vamos a hacer para terminar, vamos a hacer esta aspiración compuesta por uno de los grandes gurús de nuestro tiempo, Mingyur Rinpoche. Entonces déjenla pongo acá para con esto ir cerrando. Entonces, esta aspiración, para el mundo, ¿no? Es una aspiración para el mundo. Namo, Buda, Dharma y Sangha, con toda su sabiduría, conocimiento y amor, por favor cuiden de mí y de todos los demás seres, y disipen los inmensos problemas de nuestros tiempos. Que todos los maestros que sostienen las enseñanzas del vehículo fundacional, del gran vehículo y del Vajrayana, y que todos mis gurús con su gran bondad vivan largas vidas y que sus actividades iluminadas florezcan. Que aquellos que protegen el mundo de los infortunios, que promueven la educación y la prosperidad, y que cuidan nuestro medio ambiente, tengan salud y cumplan sus objetivos. Que la paz y la alegría se extiendan por todo el mundo. Que los conflictos y las epidemias cesen. Que el calentamiento global llegue a su fin e incremente la armonía religiosa y política. De manera última, que todos los seres a través del espacio manifiesten su esencia innata, su pureza temporal y su sabiduría, conocimiento y amor. Que todos despertemos juntos. Esta aspiración fue escrita por Mingyur Tulku el 9 de septiembre de 2022 en Sopema, el sitio sagrado de peregrinaje de Guru Padmasambhava, maestro protector en estos tiempos de oscuridad. Que esto sea una causa para que la paz y la alegría llenen al mundo. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así Ok, sea. muchas gracias a todos, a todas. Gracias a ti, Yuri. No sé si se quedó alguna duda, alguna inquietud.
Es muy profundo, ¿no? Como vemos el Sutra del Corazón, y si no tuviéramos estas explicaciones línea por línea, palabra por palabra, no comprenderíamos su profundidad, ¿verdad? Que tiene. Entonces, por eso es que necesitamos aquí de los gurús, de los maestros, para poder ir entendiendo toda la sabiduría que está en el Sutra del Corazón, porque decíamos, una lo que está escrito, otro es lo que está entre líneas, y otros son los significados secretos del Sutra del Corazón, que solamente los vamos entendiendo si estudiamos las escuelas filosóficas, en especial la Prasangika Mayámica. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a ti, Yuri. Buenas noches. Buenas noches, muchas bendiciones, Dulce, María Luisa, Miriam. Bendiciones. Gracias. Estén bien todos. Gracias, igualmente. Yolanda. Igualmente, muchas Buenas gracias. noches. Bendiciones. Buenas noches a Un todos. abrazo, descansen, saludos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. gracias. Hasta luego, Miriam. Hasta luego, Yolanda. Buenas noches, bendiciones, Yuri. Gracias. Buenas noches para ustedes, para sus familias. Gracias, igualmente. Y que todos los seres estén bien, en paz y felices. Sarva Mangala. Que todo sea auspicioso. Bye. Gracias. Bye.